Según el INEGI en México, en la encuesta nacional de hogares del año 2017, más de un 32.5% de la población de 12 años y arriba han tenido sentimientos de depresión. Hola, soy Lulu y este es nuestro tiempo Sanando con Lulu, donde te comparto el contenido de mi libro Sanando el dolor con amor divino. Damos inicio a nuestro capítulo número 4 y se llama Saliendo de la depresión, ¿sí? Dice, la depresión, al igual que el amor, es una palabra difícil de definir. Depresión es creer en la propia impotencia. La depresión es un tratamiento de ánimo, un conjunto de sentimientos de tristeza, desesperanza y culpabilidad. El tratamiento más frecuente del cerebro, el trastorno más frecuente del cerebro es la depresión y se ha llamado una enfermedad. Esta también es la principal causa de incapacidad después de las enfermedades cardiovasculares en el mundo, además de que provoca en las personas actitudes groseras y regularmente destructivas. Cuando esta actitud se convierte en una depresión aguda y crónica, puede disminuir completamente la vida de una persona, como si fuera por una escalera hacia abajo. Desafortunadamente, puedes llegar hasta el fondo, o sea, la muerte. ¿Te sientes desanimado y pesimista la mayor parte del tiempo? ¿A menudo te sientes con sentido de intranquilidad por las mañanas? ¿Te sientes inútil? ¿Te es difícil olvidar experiencias negativas? ¿Tienes dificultades para dormir? ¿A menudo tienes el deseo de cerrar los ojos y volverte a dormir? ¿Temes que ya no puedes con otro día más? Si más de 2 de estas preguntas fueron un sí, entonces es un indicativo de que muy posiblemente o de que en realidad estás sufriendo una depresión. Es por eso que tenemos que ponernos a trabajar en ella. Amén. Hipócrates dijo, los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones del cerebro. O sea, es como cuando dicen, no puedes controlar que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella, ¿sí? Entonces, cuando sientas que te atacan pensamientos negativos, cámbialos por algo positivo, ¿sí? Cierra tus ojos y cambia esos pensamientos, si puedes. Dice, la depresión está relacionada directamente con una pérdida relevante. Esta puede ser física, familiar, económica, divorcio o incluso de oportunidades. En una ocasión, hasta la pérdida de la juventud. Dice, a esta etapa se le llama duelo. El duelo es una etapa de dolor y sufrimiento emocional que no se ve, pero sí se siente. Y la intensidad depende de la persona y de la pérdida. El duelo es necesario transitarlo. O sea, si tengo dolor, es necesario llorar, se vale llorar,
¿sí? Pero llega el tiempo en que ya debes dejar de llorar, ¿sí? Dice, el duelo es necesario transitarlo sin quedarse estancado, es decir, es importante que se exprese la tristeza en vez de negarla. Sin embargo, después de un tiempo razonable, deberá empezar otra página de su vida. El duelo puede ser como un trampolín que te ayuda a crecer en tu carácter, o un pésimo sofá en el que te quedes a contemplarlo. Fíjate cómo puede ser, ¿cómo se puede decir? Puede ser bueno para mí o malo para mí. Depende de mí. Si yo lo uso solo como una enseñanza, como dice aquí, como un trampolín que me ayuda a crecer mi carácter, entonces lo estoy tomando como una enseñanza, ¿sí? O depende de mí si lo tomo como un sofá, como un pésimo sofá en el que me quede ahí a contemplar todo lo malo que me pasa y a seguir llorando, ¿verdad? Los tanatólogos, especialistas en el apoyo emocional que se relacionan con los procesos de duelo, dicen que los duelos son para transitarlos, no para quedarse estancados. Si el periodo de lágrimas y tristezas continúa, entraremos en un autolástima y el siguiente paso será la depresión. Y aquí yo te comparto, sí, mi proceso de duelo, sí, porque cuando tienes un hijo, sí, empiezas a tener sueños con él, ¿verdad? Y cuando esos sueños van siendo cada vez más lejanos, por decir, puedes comenzar un duelo, ¿no? En mi caso, después de haber hecho tantas cosas, tantas terapias, tantas clínicas, muchas cosas que hice para ir a ayudar a mi hijo. Y no pasaba nada. No solo eso, verlo, que él se drogaba. Cada vez fui testiga del momento donde él se drogaba y me dolía tantísimo en mi corazón, que era como verlo morirse poco a poco. Era ver cómo él se dañaba cada vez más, como si se estuviera acabando con su vida, poco a poco. Después de que yo, o no solo yo, habíamos hecho una y mil cosas para sacarlo adelante y no quería, no podía, pero el caso era que él seguía dañándose cada vez más. Y entonces yo veía como que él se quería morir y entonces yo entraba en ese estado emocional de duelo y me dolía en mi corazón y como te comentaba en el primer video, es un dolor que te ahoga, que dices, ¿cómo es posible que tanto has hecho, que tanto te ha costado, que
desde que están en tu vientre y nacen y, y haces todo lo que está en tus manos para ayudar a esa personita, a ese ser que salió de ti, para sacarlo adelante, para que sea una persona de bien, un adulto sano, y no pasaba, no solo no pasaba, sino que él se iba consumiendo poco a poco. Entonces yo estaba en ese estado emocional de depresión crónica, te puedo decir, porque por estar ahí, ver que él no quería, ver que mis esfuerzos habían sido en balde y que él se quería morir. Era como que él se quería morir cada vez más. Y entonces pero era su decisión. Y entonces, obvio, me reclamaba, le reclamaba a Dios. Estuve enojada mucho tiempo con Dios y me reclamaba a mí, a mi esposo, inclusive a sus hermanos, pero, era ese sentir que había en mí, ¿sí? Y que, y que como te puedo, ese dolor me llevó a rendirme a los pies de Cristo. Porque yo ya había hecho 1000 cosas, todo lo que había estado en mis manos. Ya no tenía ni fuerzas ni ganas de seguir luchando. Entonces, obvio, me refugié en Dios. Y ahora Dios ha sanado mi corazón y me ha hecho sacar del fondo del pozo, como hablábamos, con su amor, porque Dios es amor, ¿sí? Y cuando yo empiezo a conocer ese amor, a sentir ese amor, entonces empiezo a sanar y a soltar, porque entre más conozco de Dios, sé que Él es un Dios de generaciones y que entonces si Él, por medio de mi fe que he puesto, entonces los míos están seguros. Y sí, mi hijo aún está ahí batallando con esa adicción, ¿sí? Pero en mi corazón hay esperanza de que Dios lo sacará, porque lo que es importante para ti es importante para Dios. Entonces ese dolor y esa desesperación y ese desánimo ya no está, porque ahora mi esperanza está en Dios. No solo eso, ahora que conozco de Dios, puedo decir que ese dolor que yo sentía me dio lugar a refugiarme en Dios y que ahora mi descendencia tiene promesa. Ahora mi descendencia está segura en Dios, porque lo que es importante para mí, como te lo repito, es importante para Dios. Y ese dolor y esa desesperación aún duele, sí duele, porque ves sufrir, porque es obvio que ellos sufren, ¿sí? Porque posiblemente o muy seguramente sí quieren salir, pero les gana la adicción. Y entonces yo no puedo hacer en meterle en su cabeza que ya no lo haga. Yo oro a Dios para que ponga los medios, la circunstancia, lo que Dios hace, como Dios hace que pasen las cosas, para que mi hijo quiera, para que tenga las fuerzas. Pero te lo repito, no está en mí. Y si no está en mí, entonces lo suelto. Y si lo suelto, entonces me libera, me sana, me alienta y me pone y me ayuda a ponerme de pie. Entonces es cuando yo empiezo a sanar, a salir de ese
de ese duelo, de ese estado emocional de duelo, ¿sí? Y si tú te identificas conmigo, entonces sé, ¿sí? Que sí puedes, que sí puedes. Si yo pude, tú puedes. Amén. Dice, según investigaciones de la tanatóloga, psiquiatra y escritora Elizabeth Kubler-Ross, en su libro La muerte, un amanecer, dice que un duelo tiene 5 etapas, ¿sí? La negación. La negación es un obstáculo para el crecimiento emocional del ser humano. Negarse a la realidad te impide la recuperación. O sea, a ver, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Sí? Si yo era una madre de tiempo completo, yo estaba ahí, yo fui testiga de su crecimiento. ¿Por qué? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde perdí el control? ¿Por qué? ¿Verdad? Y eso es el inicio, ¿no? Me niego a creer que me esté pasando. Y no necesito ayuda. Yo sé que esto va a pasar o no está pasando, ¿no? No sé cómo tú te puedas identificar. Dice, otra etapa es la rabia. Esta es la etapa de los reclamos y los porqués. Es importante canalizarlos y ponerles nombre. Bueno, sí. Cuando tú te detienes y haces memoria de los cambios que has tenido en familia, de los cambios que ha tenido en este caso, bueno, nosotros nos cambiamos de domicilio, él empezó a tener otras amistades, muchas cosas dieron lugar, ¿sí? En lugar de juzgar y reclamar, ver un por qué, ¿no? O contestar ese por qué. Pero tampoco quiere decir que estás excusándole, ¿no? Dice, la tercera etapa se llama negociación. Aquí el enojo está pasando y la realidad comienza a sentirse presente. ¿Ok? Él tomó esa decisión. Él está en esa condición, ¿sí? Yo no puedo hacer otra cosa. De pronto le doy apoyo, llevándolo a lugares donde le pueden ayudar, pero si él no los quiere, yo no puedo hacer otra cosa. No hay una... Cuando tú tienes un familiar en problemas de adicción, no hay una regla, no hay un límite que le puedas poner y poco a poco lo vas entendiendo. La cuarta regla es la depresión. Al reconocer la realidad, dice, el dolor empieza a fluir y a hacerse palpable por la separación, por la pérdida o la ausencia, ¿sí? Y bueno, aquí yo, cuando me doy cuenta que él no quiere, por su adicción, no estudia, no tiene sueños de superación, ¿sí? Como todos los padres tenemos con los hijos, ¿sí? No hay un propósito de vida en él. Y eso sí te duele, porque es, como decíamos, tus sueños están rotos. Ya no puedes tener
propósitos o pensar, Él va a hacer esto. Él, como cualquier padre tenemos con el hijo, ¿no? Queremos que sea lo mejor, el mejor preparado, el mejor ser humano, ¿no? El mejor hijo. Pero con esa condición no se puede, porque él ni siquiera está pensando en él, menos en los demás, ¿no? Dice, la última etapa se llama, en esta etapa, con esta etapa llega la paz, y normalmente es el final de un proceso de duelo. Mientras lo inconsciente no se haga consciente, esto será un obstáculo. O sea, mientras que yo no acepte que esto esté pasando, ¿sí? Que ya no hay vuelta para atrás, que esto es mi realidad, la realidad de Él, el cual yo la debo de aceptar y dejar de pensar en lo que Él pudo haber sido, sino aceptar que eso lo ha elegido Él, ¿sí? Y que solo Dios podrá hacer la diferencia en su vida. Y bueno, hago planes con Dios, o sea, Señor, tú lo vas a sacar. No sé qué va a hacer con su vida, no sé, en verdad, hay un anhelo en mi corazón, pero es entre Dios y yo, ya no hay planes, ya no hay, ¿cómo se puede decir? Un propósito en mi pensamiento de lo que Él va a hacer de su vida, ¿no? Solo quiero verlo bien, por decir así. Dice, en la Biblia, Marta y María están viviendo el duelo de su hermano, quien ya hacía 4 días que había muerto. No solo les duele la muerte de Lázaro. Si tú lo quieres buscar, está en Juan capítulo 11. Dice, no solo están sufriendo por la muerte de Lázaro, estas están enojadas con Jesús, ¿sí? Pues fueron testigos de muchos milagros de sanidad que Jesús hacía. Y así que le habían mandado llamar para que sanara a su hermano y no llegó, ¿sí? Sí. Recordemos que ya tiene 4 días de muerto. Ellos le mandaron a hablar cuando estaba enfermo. Entonces ya había muerto, o sea, ya tenía días que le habían mandado a hablar a Jesús y no llegaba, no llegó, ¿sí? Entonces dice, Jesús hacía los milagros que Jesús hacía, así que le habían mandado llamar para que lo sanara y no llegó. Así que cuando ven que Jesús va llegando, lo primero que hacen es reclamarle. Y eso hacemos nosotros, ¿no? Cuando no llega tu hijo a casa, sí, posiblemente ya pasó toda una noche y no pudiste dormir y estás orando por él, preocupada por él. Y cuando llega, ¿qué haces? ¿Dónde estabas? ¿Que no? ¿Cómo es posible que no? O sea, lo primero que haces es regañarlo. Y así somos nosotros. Tristemente, pero es la verdad. Dice, en el capítulo Juan 11, verso 32 y 33, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. ¿Sí? En el verso 35 dice, Jesús lloró. Entonces, cuando conocemos a Dios por medio de su palabra,
la Biblia. Entonces conocemos el carácter de Dios y aprendemos que no es ajeno e indiferente a nuestros problemas, ni el dolor que tenemos, ¿sí? En este caso vemos que Jesús se conmueve y que llora también con ella, ¿sí? Dice, cuando nos refugiamos en Él, aún con reclamos, como Marta y María, Él nos consuela y llora con nosotros, ¿sí? Y eso en verdad te lo puedo decir en mi vida. He sentido de verdad ese abrazo que me dice, todo estará bien, confía, déjame ser Dios y yo haré. Y ese abrazo que me hace sentir, me da sanidad. Ya no tus preocupaciones, eso quedan fuera en ese abrazo. Porque sabes que Él es Dios, que Él todo lo puede, que no hay cosa, dice, para Dios todo es posible para el que cree en Dios, ¿sí? Entonces, no hay preocupación, la preocupación queda fuera de lugar, ¿sí? ¿Hay dolor de verlo? Sí, sí hay. Hay dolor de saberlo que Él está allá encerrado, que tú no lo disfrutas porque Él está allá. Sí, sí hay. Pero sabes que Dios tiene el control, que Dios le hará sacar, ¿sí? de ese encierro emocional en el que, bueno, emocional y físico en el que Él está, ¿no? Entonces dice, es necesario distinguir entre depresión pasajera y depresión más severa. La clave está en el tiempo de duración, los síntomas en el tiempo de duración. Ahí le vamos a dejar. Entonces, como te digo, si tú has checado y has visto todos los videos de este libro que estamos compartiendo, hay algo en común. Quien me sacó del pozo de lodo cenagoso fue Dios. Fue mi fe puesta en Dios. Fue cuando me agarré de su mano. Quien me cambió mi autoestima al saber mi valor, al conocer el valor que Él me dio, ¿sí? Porque Él pagó un alto costo por mí y eso me dio valor y sanó mi autoestima. El conocer el perdón que Él me da en la cruz, la gracia, entonces puedo ser empática con los demás. El recibir ese amor que Él me da, entonces yo puedo amar, ¿sí? Y entonces Él mismo me hace salir de ese duelo. Ese es en común Dios. O sea, solo en Dios, por Dios y para Dios es posible todas las cosas, ¿sí? A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo te lo puedo asegurar, o por lo menos en mi vida ha sido posible todo eso, ¿sí? Entonces, te vuelvo a animar. Conoce a Dios, lee su palabra, 5 minutos, 10 minutos, un capítulo, léelo y vuélvelo a leer. Y empezarás a conocer ese Dios maravilloso que te levanta, que te anima, que te sustenta, que te provee, que te cuida, y no solo a ti, sino a los tuyos, ¿sí?
Eso es lo que te puedo compartir hoy. En el nombre de Jesús. Vamos a cerrar esto con nuestra oración, cerrando nuestros ojos, ¿sí? Padre, te damos gracias por este video, Señor, por estas enseñanzas, Padre, porque solo en ti, Señor, nosotros somos alentados, Señor, somos sanados, Padre, somos liberados, mi Señor. En ti, Señor, podemos saber que cuando todo esto que hemos vivido valdrá la pena, Señor. Ha valido la pena por conocerte, Señor. Porque tú dices que si de algo yo me tengo que gloriar, es de conocerte, Padre. Porque tú eres el que le da valor a mi vida. Tú eres el que le da sentido a mi vida y a la vida de los que estamos escuchando estos videos, Señor. Tú eres el que nos da valor, el que nos da sentido, el que nos da el camino, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro camino, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro si no es que de ti, Padre? En ti somos seguros, Señor. En ti, Señor, nuestros hijos, nuestros esposos y toda nuestra generación está segura, Señor. Gracias te damos por todo eso que nos haces en ti, Padre. Sí, Señor, te damos las gracias porque ahora estamos conociéndote, Señor. Estamos aprendiendo, Padre, a descansar en ti, Señor, a gozarme de que tú estás en nuestras vidas, mi Señor. Gracias te damos porque nos abres los ojos para poderte mirar, Señor, para verte, para conocerte. Nos atraes a ti, Señor, nos enamoras de ti, Señor. Nos tomas del brazo derecho, Señor, y te pedimos que no dejes que nos sueltemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto, Señor, por este nuevo día, Señor, en que tú nos das una nueva oportunidad de vida, Señor, pero de vivir como tú quieres que vivamos, Señor, gozándonos de que tú estás en nuestras vidas y que si tú estás, Señor, todo estará bien. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Te doy muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video, por valorarte y reconocer que necesitamos de Dios y querer una mejor vida, ¿sí? Al estar escuchando estos videos, ¿sí? Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu provisión y todo lo que Dios permite en ti, ¿sí? Te doy gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.